Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a hablar del posible futuro de la Unión Europea. En virtud del tiempo, vamos a revisar rápidamente la historia del modelo de integración. ¿Cuáles son sus antecedentes? Sabemos que tras la Primera Guerra Mundial hubo algunos intentos de asociación en el marco de la Sociedad de las Naciones, pero no llegaron a buen puerto, desatándose la Segunda Guerra Mundial, que dejó a Europa totalmente devastada, haciendo que pierda poder e influencia tanto política y económicamente. El centro de la economía mundial se desplazó a Estados Unidos y también en el marco de la Guerra Fría surge la amenaza de las dos nuevas potencias que eran Estados Unidos y la URSS. Así es que surgen algunas organizaciones de cooperación como la OTAN y la OEC, o lo que hoy conocemos como la OCDE. La Declaración Schuman creó en la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, o la CECA, a través del Tratado de París de 1951. Lo importante de esto es que se pretendía eliminar la posibilidad de una posible nueva guerra, ya que la producción de carbón y acero en esa época era muy importante para la industria armamentística. El Tratado de Roma de 1957 consagró la Comunidad Económica Europea y propulsaba la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales y la supresión de aduanas y aranceles. En definitiva, lograr un mercado en común. También se creó el Euratom. El Acta Única Europea de 1986, destinada a favorecer la integración económica, modificó el Tratado de Roma y sustituyó la CE por el de la Comunidad Europea, mientras que el Tratado de Maastricht de 1992 sustituyó el nuevo nombre por el de la Unión Europea, y en definitiva lo que hizo fue unificar los tratados anteriores. Lo importante aquí es que se postuló por primera vez en forma abierta a una unión política y no solamente económica como se había hecho hasta este momento. Otro hito importante fue la creación del euro en 1999. Pasemos a hablar ahora de las posibles causas del Brexit y de algunos movimientos separatistas. Tenemos que tener en consideración que todos los ciudadanos de la Unión Europea pueden estudiar, trabajar y vivir en cualquiera de los países miembros sin absolutamente ninguna restricción. La crisis de 2008 generó que muchos de los trabajadores de países menos desarrollados emigraran a Inglaterra para tener mejores oportunidades de trabajo, lo que produjo una masiva inmigración de trabajadores, y a los británicos simplemente no les gustó sentir que invadían su país. También tienen que considerar que muchos de los ataques terroristas han sido provocados por ciudadanos europeos radicalizados y por tanto los británicos temen continuar siendo blanco de estos atentados, como sucedió recientemente en Manchester, que generó la muerte de 22 personas. Recordemos que el 23 de junio del 2016 se llevó a cabo el referéndum para el Brexit, donde un 52% de la población votó por salir de la Unión Europea, mientras que un 48% votó para quedarse en la misma. ¿Cómo podemos entender estos resultados? Primero, como una rebelión contra los expertos, en especial contra los economistas que hablaban siempre a favor de la permanencia, como una rebelión de periferia contra el centro, ya que quien votó a favor fue Londres y no así la periferia del país, como una rebelión de clases, porque las clases altas y medias, es decir, las élites, son las que votaron por la permanencia en la Unión Europea, como una rebelión contra la distribución de los beneficios de la globalización, ya que votaron a favor de la permanencia las personas más jóvenes y más educadas, que probablemente están en mucho mayor comunión con el concepto de la globalización, mientras que los más ancianos y los menos educados fueron los que votaron por salir, como una rebelión nacionalista, y aquí sí quiero hacer hincapié en lo que respecta al surgimiento de movimientos separatistas, ya que la libre movilidad dentro de la Unión Europea causa rechazo no solamente en Gran Bretaña, sino que en muchos otros países también de la Unión Europea actual. Incluso la campaña de la salida o del Brexit amenazaba con un aumento de 20 millones de inmigrantes en los próximos años, y aquí es donde entró a jugar el populismo que vende el discurso proteccionista en materia social. También existe un rechazo al centralismo de Bruselas, ya que según ellos carece de un gobierno global democrático y de una vocación democrática y sensibilidad social. Si a eso le sumamos el discurso del Papa Francisco en el marco del aniversario número 60 del Tratado de Roma, donde básicamente el mensaje fue el deber que existe de volver la mirada hacia el hombre, ya que si Europa no atiende las súplicas de sus propios pueblos, no podrá ser un bloque fundamentado en los valores que lo fundaron. En definitiva, si a esto se le suma el aumento de los movimientos nacionalistas, la xenofobia y el racismo que ya se está enraizando en muchos países de Europa, se podría generar o volver nuevamente a un continente con muchas fronteras y barreras que podrían aumentar las tensiones entre los estados. Tras las elecciones del Parlamento Europeo que se llevó a cabo en mayo de 2014, se produjo un hito en lo que respecta al aumento electoral de las opciones políticas de la ultraderecha o la derecha radical en distintos países de Europa que no habían logrado
representación con anterioridad en el Parlamento Europeo. Prueba de esto son algunos movimientos en el marco del pensamiento antieuropeísta de Marine Le Pen, por ejemplo, que no logró ser presidenta de Francia, pero sí propulsaba una Francia para los franceses buscando recuperar la soberanía y la influencia internacional de Francia, al igual como lo hizo Donald Trump con su discurso de América para los americanos. Dependiendo de las consecuencias efectivas del Brexit en cuanto a la economía y algunas posibles sanciones que pudiera recibir, podría aumentar el deseo de otros países de realizar un referéndum para saber si se mantiene o no en la Unión Europea, como ya lo ha estado anunciando Grecia, considerando que solo el 30% de los griegos quieren permanecer en la Unión Europea, y también teniendo en cuenta que Grecia está frente a la mayor oleada de refugiados de la historia. La Unión Europea ya no es la primera potencia económica y sin el Reino Unido, Alemania pasa a ser definitivamente el líder de Europa, teniendo la producción económica más alta, lo que a muchos países les desagrada porque no quieren que se les impongan las reglas alemanas y no se sienten seguros sabiendo que ya provocó otras dos guerras con anterioridad. La posible salida de Francia, como lo propuso el actual presidente Macron, que si bien respalda a la Unión Europea, no descartó un posible Brexit si la Unión Europea no reformula y atiende los problemas sociales que la integración y la globalización han generado. Podría continuar con el efecto dominó de la fragmentación de la Unión Europea, provocando a mediano plazo un cataclismo económico con una devaluación nunca antes vista del euro que traería obviamente muchos más problemas políticos y el desacuerdo entre el Estado, donde por cierto el nacionalismo, que como ya hemos mencionado se encuentra enraizado en muchos de los países europeos, podría generar, o que en definitiva buscan eliminar los efectos de la globalización y poner nuevamente los intereses nacionales por sobre los intereses de la comunidad, podría generar una reconfiguración en el orden mundial, si a eso le sumamos que una Europa más débil permite la influencia mayor de Rusia y Estados Unidos. Por tanto, no se descarta o no es descartable la generación de una nueva guerra devastadora que logre reconfigurar el poder en el sistema internacional, eso sí, a mayor plazo.